La lluvia no había cesado en 3 días. Mara estaba de pie en el borde de su pequeño porche. Se abrazaba con fuerza, observando el agua caer del canalón roto. Formaba una cortina delgada y constante. El bosque más allá de su patio era oscuro y cercano. Los árboles la rodeaban por todos lados. Parecían muros que no tenían intención de moverse. Había elegido ese lugar por esa misma razón. Sin vecinos, sin preguntas. Nadie que pasara, se detuviera, la mirara demasiado y recordara su rostro. Llevaba casi 2 años en hondonada fría. Y en ese tiempo había aprendido a existir de la forma más discreta posible. Compraba sus víveres en el pueblo los martes por la mañana, cuando el mercado estaba tranquilo. Reparaba sus propias vallas. Tenía un huerto en verano. Conservaba tarros de tomates y judías para el invierno. Y llenaba el silencio de sus noches con el tipo de trabajo que mantenía sus manos ocupadas, y su mente alejada de vagar demasiado por el pasado. No se estaba escondiendo, se decía a sí misma. Simplemente vivía en silencio. La distinción era importante para ella, aunque no siempre podía explicar por qué. Era poco después de la medianoche cuando lo oyó. No era la lluvia, ni el viento entre los árboles. Era otra cosa. Un sonido que no pertenecía al bosque ni a la tormenta. Bajo y entrecortado, como una respiración forzada entre dientes apretados. Como algo grande y herido, que intentaba con todas sus fuerzas no hacer ruido, y fracasaba. Mara se había criado en un pueblo al borde del territorio de una manada. Sabía la diferencia entre los sonidos ordinarios de la naturaleza y los sonidos de algo que intentaba sobrevivir. Cogió su abrigo del gancho junto a la puerta y bajó del porche sin pensarlo mucho. Así era ella. Nunca se le había dado bien alejarse de algo que estaba sangrando. El sonido la guió por el costado de la casa, más allá de la pila de leña, y bajó por la pequeña pendiente hacia la línea de árboles. La lluvia le empapó el abrigo casi de inmediato. Llevaba una linterna en una mano y un viejo cuchillo de desollar en la otra. No porque esperara problemas, sino porque no era tan tonta como para adentrarse en un bosque oscuro a medianoche sin uno. Lo encontró en la base de un gran roble, medio derrumbado contra las raíces. Era enorme. Incluso plegado como estaba, podía verlo claramente. Ancho de hombros, con las piernas largas estiradas en un ángulo que le indicaba que no había elegido sentarse, sino que más bien había dejado de poder mantenerse en pie. Su camisa, de tela oscura, estaba desgarrada en el costado izquierdo, e incluso a la tenue luz de la linterna pudo ver que la herida debajo era grave, profunda y fea. El tipo de herida que no proviene de una caída o un accidente. El tipo que viene de algo deliberado. Tenía el rostro apartado de ella, el pelo oscuro, empapado y pegado a su mandíbula. Su respiración era audible ahora que estaba cerca, superficial y desigual. Mara se agachó a unos metros de distancia y levantó la linterna. «Oye», dijo. Él no se movió. Lo dijo de nuevo, esta vez más alto. Su cabeza se giró hacia ella con el movimiento lento y esforzado de alguien que lucha por mantenerse consciente. Abrió los ojos. Incluso con poca luz, incluso en el estado en que se encontraba, había algo en esa mirada que le revolvió el estómago. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Algo que parecía reconocimiento, aunque nunca había visto a ese hombre en su vida. La miró por un momento sin hablar, luego movió la boca. «No», dijo. Su voz era profunda y áspera, y le costó un esfuerzo usarla. «No me toques. Vuelve adentro». Mara miró la herida en su costado, luego le miró la cara. «Eso no va a pasar», dijo simplemente, y extendió la mano hacia él. Él le agarró la muñeca. Su agarre, aunque debilitado, fue lo suficientemente fuerte como para cortarle la respiración. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que no parecía una advertencia, sino algo más antiguo y extraño que eso. «No sabes lo que soy», dijo él. Mara le sostuvo la mirada sin pestañear. Ya había oído ese tipo de advertencia antes, generalmente de hombres que creían que el mundo les debía miedo. Hacía mucho tiempo que había dejado de temer ese tipo de amenaza en particular. «Sé que estás sangrando», dijo ella. «Y sé que morirás aquí bajo la lluvia si te dejo. El resto puede esperar». Algo cambió en su expresión entonces. No fue suavidad exactamente.
Algo más silencioso que eso, como una puerta que se abre una pulgada y luego se detiene. Le soltó la muñeca. Mara no se permitió pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Pasó su brazo por debajo del de él y comenzó la lenta y difícil tarea de ponerlo en pie. Era más pesado de lo que esperaba, lo cual era mucho decir, dado lo grande que era. Él intentó ayudar, empujándose con el brazo que no estaba presionado contra su herida, y juntos lo lograron. Se apoyó en ella más de lo que había previsto, y sintió el peso de él asentarse a su lado como algo inevitable, como algo que siempre había estado a punto de suceder, y que simplemente había estado esperando la noche adecuada para llegar. No entendió ese sentimiento. Lo archivó. El camino de vuelta a la casa fue lento. La lluvia no amainó. Para cuando lo metió por la puerta y lo sentó en el bajo banco de madera junto a la mesa de su cocina, sus brazos temblaban, y sus botas estaban empapadas hasta la piel. Él se sentó donde ella lo puso y la observó moverse por la cocina con esos ojos oscuros e indescifrables. Y no dijo nada. Mara encendió la estufa, puso agua a calentar y fue a buscar su botiquín. Ya había suturado heridas antes, 2 veces en sí misma. Una vez en el hijo de un miembro de la manada, hacía años, cuando el sanador más cercano estaba demasiado lejos y el corte era demasiado profundo para esperar. No era aprensiva al respecto. No pretendía ser algo que no era. Lo que sí era cuidadosa y silenciosa. Y muy buena en no hacer preguntas de las que no estaba segura de querer la respuesta. Acercó su silla, abrió su botiquín y se puso a trabajar. Él observó sus manos todo el tiempo sin hablar, y en algún momento, durante la tercera puntada cuidadosa, mientras la lluvia tamborileaba en el techo y la estufa crepitaba, el silencio entre ellos se sentó, pesado y lleno de cosas que ninguno de los dos había dicho todavía. Mara lo sintió de nuevo, esa extraña atracción ingrávida en la parte baja de su pecho, como la sensación antes de que estalle una tormenta. La ignoró. Había aprendido a ser muy buena en eso. Su nombre no siempre había sido Mara Vasos. Esa era la verdad que llevaba como algunas personas llevan viejas cicatrices. Cerca de la piel, invisible para cualquiera que no supiera ya dónde mirar. Había nacido como Mara Linden, la segunda hija de Edric Linden, un guerrero de rango medio en la manada Ashcraftoft. Él había muerto haciendo exactamente lo que había pasado su vida haciendo: interponerse entre algo peligroso y la gente que amaba. Ella tenía 11 años. Su madre había durado otros 4 años antes de que el dolor terminara lo que la muerte de su padre había comenzado. Después de eso, Mara había pasado de un hogar de la manada a otro, con la particular eficiencia de una comunidad que se preocupaba lo suficiente para mantener a una niña alimentada y vestida, pero no lo suficiente como para hacerla sentir que pertenecía a algún lugar. No fue maltratada, simplemente era periférica. El tipo de chica que se sienta al borde de cada habitación y aprende a ser útil, para que nadie piense demasiado si debería estar allí o no. Por eso se había vuelto buena con las manos. Aprendió a cocinar, a remendar cosas y a suturar heridas limpiamente, porque esas eran habilidades que le daban un lugar en una habitación. Aprendió a leer los silencios de la gente, a moverse en silencio, a sentirse cómoda en espacios que no habían sido hechos para ella. Para cuando tenía 19 años, era, en cualquier medida práctica, una de las personas más capaces de la manada Ashcraftoft, y casi completamente invisible. La habían emparejado de inmediato. Su nombre era Calder. Él era encantador, del modo en que lo son las personas que saben exactamente cuánto encanto usar, y lo despliegan con la precisión de una cuchilla. Ella le había creído cuando dijo que la amaba, porque aún no tenía la experiencia suficiente para saber la diferencia entre el amor y la actuación del amor. Se quedó durante 3 años, soportando la mirada cada vez más estrecha que él le dirigía cuando hablaba delante de otros, soportando la forma en que se refería a sus habilidades como algo pintoresco, soportando la noche en que le dijo a sus compañeros de manada que ella había tenido suerte de que él la hubiera elegido, dado de dónde venía. Se fue a la mañana siguiente, en silencio, con una sola bolsa y sin explicaciones,
porque había aprendido temprano que las declaraciones más claras eran las que no tenías que decir en voz alta. Se había mudado 3 veces en los 2 años siguientes antes de encontrar Hondonada Fría. El pueblo no era gran cosa. Un puñado de humanos y cambiantes sin pareja en el borde más lejano de lo que cualquiera llamaría territorio colonizado. Sin alfa, sin jerarquía de manada. Nadie a quien le importara de qué linaje venías, o quién había hablado mal de ti, o qué había sido tu padre antes de morir. Le había alquilado la pequeña casa al borde del bosque a una mujer llamada Greta. Le cobró una cantidad justa y no hizo preguntas. Y había estado viviendo allí desde entonces. Criaba cabras, cuidaba su jardín, intercambiaba conservas por harina en el mercado, y ocasionalmente reparaba cosas para sus vecinos a cambio de leña o huevos. No hizo amigos cercanos, no por frialdad, sino por un hábito de autoprotección que se había arraigado tan profundamente que ya no estaba del todo segura de si era un hábito o simplemente quién era ella. Había estado bien con eso. Se había dicho a sí misma que estaba bien con eso. El extraño en su cocina trastornó cosas a las que no se había dado cuenta de que todavía se aferraba. Terminó la sutura poco después de la 1 de la madrugada. Él no había emitido ni un sonido en todo el tiempo, lo que la impresionó a pesar de sí misma. La herida era profunda a lo largo de su costado izquierdo, siguiendo la línea de sus costillas. Lo que la había causado había sido afilado y pesado, y había venido de cerca. La limpió lo mejor que pudo y la cubrió con un vendaje de su botiquín. Luego se reclinó en su silla y lo miró bien por primera vez desde que lo había sacado de la lluvia. Era, pensó ella, irrazonablemente grande. Se había criado entre guerreros de manada, hombres construidos para la fuerza y la velocidad. E incluso para ese estándar, este hombre era otra cosa. Solo sus hombros eran más anchos que ella. Un pensamiento que apartó rápidamente porque parecía irrelevante. Su rostro, ahora que el dolor no lo contraía, era severo en lugar de duro, con una mandíbula que parecía haber sido tallada con el propósito específico de tomar decisiones y luego vivir con ellas. Había una marca en el interior de su muñeca izquierda. La había notado mientras curaba la herida. Un círculo de líneas entrelazadas, oscuras contra su piel. El tipo de marca que no era decorativa. El tipo que significaba algo específico para quien la hubiera puesto allí. No preguntó al respecto. Él la vio mirarla y no dijo nada. «Deberías beber algo», dijo ella en su lugar. Se levantó, sirvió agua en una taza y la puso sobre la mesa junto a él. Él la miró por un momento sin moverse. Y ella tuvo la extraña impresión de que no estaba acostumbrado a que le ofrecieran cosas sin condiciones. Luego la cogió y bebió. «Te prepararé algo para dormir», dijo ella. «El sofá es pequeño, pero aguantará. No puedes viajar esta noche, y no te voy a echar de nuevo a la lluvia, así que no discutas». Él la miró durante un largo momento, con esa mirada oscura y calculadora. «¿Por qué?». Dijo solo esa palabra, seca y cuidadosa. La forma en que una persona hace una pregunta de la que realmente no está segura de querer la respuesta. Mara lo pensó honestamente. Podría haberle dado cualquier cantidad de respuestas. Podría haber dicho que era una sanadora, lo cual era medio verdad. Podría haber dicho que no podía dejar que alguien muriera en su patio, lo cual era verdad. Podría haber dicho algo educado y poco informativo que hubiera hecho avanzar la conversación sin revelar nada real. En cambio, dijo, «porque necesitabas ayuda. Y estabas ahí». Eso es todo. Algo cruzó su rostro que ella no pudo nombrar. No alivio exactamente, no sorpresa. Algo más antiguo que ambos. Él la sintió una vez. Lentamente, ella preparó un lecho en el sofá con 2 mantas y la almohada de repuesto del armario del pasillo. Él se dejó caer sobre él con la deliberada cautela de una persona que maneja el dolor y prefiere no mostrarlo. Ella apagó la lámpara de la cocina y se detuvo en la puerta de su dormitorio. «Me llamo Mara», dijo sin darse la vuelta. Un silencio lo suficientemente largo como para que pensara que no iba a responder. Luego, en voz baja, «Kalon». Se fue a la cama. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando cómo la lluvia amainaba y finalmente se detenía.
y el bosque se quedaba en silencio. Y el extraño y constante sonido de otra persona respirando en su casa por primera vez en 2 años. No durmió durante mucho tiempo. Él todavía estaba allí por la mañana. Mara había esperado a medias que se hubiera ido. Se había dicho a sí misma que no importaría de ninguna manera, que había hecho lo que tenía que hacer y el resto no era asunto suyo. Incluso había ensayado, en el oscuro espacio de la madrugada entre el sueño y la vigilia, cómo se movería por su cocina si el sofá estuviera vacío, cómo prepararía su té, alimentaría a las cabras y seguiría con su día exactamente como lo había hecho todos los días anteriores. Pero cuando salió de su dormitorio justo después del amanecer, él estaba allí, todavía en el sofá, sentado erguido con los brazos apoyados en las rodillas, mirando por la estrecha ventana hacia la línea de árboles envuelta en niebla. No había dormido. Podía verlo por la particular cualidad de quietud que se asienta en una persona después de una larga noche de vigilia. No era una quietud de descanso ni de tranquilidad. Era la quietud de una persona que simplemente espera a ver qué viene después. Se giró cuando ella entró, y ella tuvo que contenerse para no detenerse a medio paso, porque la luz de la mañana le daba en la cara de manera diferente a como lo había hecho la linterna la noche anterior, y vio algo en sus facciones que no había registrado del todo en la oscuridad. No belleza exactamente, aunque eso también estaba presente. Algo más, una especie de peso en la línea de su mandíbula y el ceño, que iba más allá de lo físico, la mirada de un hombre que había estado tomando decisiones durante mucho tiempo, decisiones con las que otras personas no tenían que vivir. «Estás despierto», dijo ella, porque era lo más neutral que se le ocurrió. «He estado despierto», respondió él. Ella se acercó a la estufa, puso la tetera y trató de fingir que era una mañana normal. No era una mañana normal, podía sentirlo en la forma particular en que el aire de la cocina había cambiado. Más denso de alguna manera, como la atmósfera antes de una tormenta. Cuando cada pequeño sonido se vuelve ligeramente demasiado claro. Había vivido sola el tiempo suficiente para saber exactamente cómo se sentía la habitación cuando solo estaba ella. Y esto no era eso. Esto era algo con una corriente mucho más fuerte. Preparó té y puso una taza sobre la mesa sin preguntar si él quería. Él la miró con esa misma ligera pausa que había notado la noche anterior. Esa micro vacilación que la hizo pensar de nuevo en alguien no acostumbrado a que le ofrecieran algo sin pedirle nada a cambio. Se bebió el té. Ella se sentó frente a él con su propia taza y miró su costado. «¿Cómo está la herida?» «Mejor», dijo él. Ella no lo creyó del todo. Los cambiantes sanaban más rápido que los humanos. Lo sabía, había crecido sabiéndolo. Pero la herida que había suturado la noche anterior había sido profunda, e incluso la curación acelerada no deshacía ese tipo de daño de la noche a la mañana. «Déjame revisarla después del desayuno», dijo. Él pareció que iba a objetar, y luego no lo hizo. Hizo huevos con los 3 que le quedaban y los dividió en 2 platos, sin pensar mucho si estaba haciendo de más a propósito. Cortó pan, puso la mantequilla en la mesa. Él observó todo esto desde el sofá sin moverse, y cuando ella le puso el plato delante y se sentó, él miró la comida por un momento con una expresión que no pudo descifrar. «Come», dijo ella. Él comió, lentamente al principio, como si estuviera probando si era seguro, y luego con la deliberada concentración de un hombre que estaba genuinamente hambriento y lo había estado durante algún tiempo. No hablaron durante la mayor parte de la comida y ella se sintió cómoda con eso. El silencio no la inquietaba. Había llenado tanto de su vida con él que había aprendido sus diferentes texturas. Y este silencio en particular no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que aún no sabían lo suficiente el uno del otro para llenar el espacio entre ellos. Pero al menos no eran hostiles al respecto. Estaba recogiendo los platos cuando él habló. «Los hombres que me hicieron esto», dijo, «vendrán a buscarme». Ella dejó los platos con cuidado. «¿Cuán pronto?» «No lo sé. Estaban rastreando por el olor. La lluvia debería haber ganado tiempo, pero no mucho». Mara pensó en eso. Pensó en la pequeña casa,
el único camino hacia Hondonada Fría, la caminata de 2 millas hasta el vecino más cercano. Pensó en el cuchillo en su cinturón y el viejo rifle sobre la chimenea que mantenía cargado más por costumbre que por expectativa. Luego pensó en la forma en que él la estaba mirando. No con disculpa, no con el cálculo ligeramente culpable de una persona que ha arrastrado a otra a su problema y espera que no se dé cuenta. La estaba observando fijamente. La forma en que la gente observa una situación de la que se sienten responsables pero que no pueden controlar por completo, esperando a ver qué elección haría ella. Ella apreció eso, la honestidad de ello. ¿Cuántos?, preguntó ella. Algo cambió en su expresión. Estás preguntando cuántos, no pidiéndome que me vaya. Pedirte que te vayas no soluciona el problema, dijo ella simplemente. Si te rastrearon hasta aquí, ya han encontrado la casa. Si te vas ahora herido, no llegarás lejos, y entonces seguirán sabiendo dónde has estado y quién te ayudó. Así que, ¿cuántos? Él la estudió durante un largo momento. 4, que yo sepa, posiblemente más. ¿Qué quieren? Matarme, dijo con la llana simplicidad de una persona que afirma un hecho. Y no puedes decirme por qué. Todavía no. Ella asintió lentamente. Volvió a llenar su té, se sentó de nuevo frente a él y pensó en los problemas prácticos. Algo en lo que era muy buena cuando lo necesitaba. Hay una bodega de raíces bajo la cocina, dijo. Finalmente. Una trampilla pesada cubierta por la alfombra. Si necesitamos un lugar para esconderte rápidamente, ese es el sitio. La casa tiene una entrada principal y una ventana en la parte de atrás que da al bosque. Si alguien viene por la línea de árboles, los veré primero desde la ventana del dormitorio porque está en ángulo. Él la observaba con una expresión que no pudo nombrar. «¿No tienes miedo?», dijo. No era exactamente una pregunta. Ella la respondió de todos modos. «He tenido miedo antes», dijo. No ayudó mucho, así que dejé de depender de él. Él guardó silencio por un momento. Luego, muy silenciosamente, algo que no era exactamente una sonrisa se dibujó en su rostro. No era cálida, pero era real. Más real que cualquier cosa que hubiera visto en el rostro de una persona en más tiempo del que podía recordar fácilmente. «Revisa mi herida», dijo él. Ella cogió su botiquín. Acercó la silla a donde él estaba sentado y trabajó con cuidado, desenvolviendo el vendaje de la noche anterior. La herida estaba, notó con cierta sorpresa, notablemente mejor. No curada, ni mucho menos, pero el rojo intenso se había desvanecido en los bordes y la hinchazón se había reducido. Los puntos se mantenían limpios. Había esperado encontrar una infección. Encontró algo más parecido a una herida de 3 días que a una de una noche. Curación de cambiante, se recordó a sí misma. La vendó de nuevo sin hacer comentarios, pero cuando extendió la mano para cortar el último trozo de cinta, su mano rozó la piel desnuda de su costado. Y sintió que él se quedaba muy quieto. No era la quietud del dolor, era un tipo diferente. Retiró la mano con cuidado y se concentró en terminar lo que estaba haciendo. «Se ve más limpia de lo que esperaba», dijo de manera puramente profesional. «Eres buena en esto», respondió él. «He tenido práctica». Se levantó, guardó el botiquín y no le miró a la cara, porque tenía la fuerte e inconveniente sensación de que si lo hacía vería algo allí que haría los próximos días significativamente más complicados de lo que estaba preparada para manejar. Lo oyó moverse en el banco detrás de ella. «Mara», dijo él. Ella se detuvo. «Te debo más de lo que puedo pagar», dijo. «Y entiendo si quieres que me vaya, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, no dejaré que te alcance». Ella se quedó de espaldas a él por un momento. Luego cogió su abrigo del gancho junto a la puerta. «Voy a dar de comer a las cabras», dijo. «Descansa a tu costado». Salió a la mañana fresca y neblinosa y se permitió respirar. Él descansó su costado porque ella se lo había dicho, y a ella eso le pareció inesperado y extrañamente revelador. En su experiencia, los hombres que se comportaban como Callián, con esa gravedad particular que ocupaba espacio sin parecer intentarlo, no estaban generalmente acostumbrados a que les dijeran qué hacer. Ciertamente no estaban acostumbrados a cumplirlo.
Y sin embargo, se quedó en el sofá con sus largas piernas estiradas y sus ojos siguiendo la habitación con la paciencia concentrada de un depredador en reposo. Y no se levantó de un salto insistiendo en que estaba bien, ni empezó a hacer cosas que le arrancarían los puntos, que era lo que ella había esperado. Volvió de las cabras con un cubo de leche que no necesitaba, y lo encontró exactamente donde lo había dejado, lo cual decidió no examinar con demasiado cuidado. El día pasó de una manera que se sintió a la vez ordinaria y completamente diferente. Hizo sus cosas habituales. Coló la leche y la puso a enfriar. Revisó su jardín, que estaba mayormente desnudo en esta época del año, pero aún necesitaba atención. Trajo leña de la pila y la apiló junto a la estufa. Reparó la esquina trasera de la valla donde uno de los postes se había estado aflojando durante 2 semanas y había tenido la intención de arreglarlo. Él observaba desde la ventana cuando ella era visible, y ella podía sentirlo de la misma manera que se siente el cambio del tiempo. No con precisión, sino en el cuerpo, como una especie de conciencia de que algo cercano te está prestando mucha atención. A primera hora de la tarde, cuando la niebla se había disipado y la luz era casi cálida, le llevó caldo de la olla que había estado cociendo a fuego lento desde la mañana. Se sentó en la silla frente a él y hablaron por primera vez sin una tarea de por medio. Sucedió gradualmente, como sucede en las conversaciones reales, sin empezar con nada importante. Ella mencionó el poste de la valla y la particular terquedad del suelo arcilloso cuando se congela. Él preguntó cuánto tiempo llevaba criando cabras. Ella dijo que casi 2 años, que se las había comprado a una familia del pueblo que se iba, que no sabía nada de cabras en ese momento, pero que lo había descubierto. Él preguntó si siempre había vivido sola. Ella dijo que se había criado en una manada. No dijo cuál. Él no preguntó. Pero no ahora, dijo él. No ahora, asintió ella. Él guardó silencio por un momento. ¿Es una elección o una consecuencia? Fue, pensó ella, una pregunta notablemente perspicaz para alguien que la conocía desde hacía menos de 24 horas. Lo miró directamente por primera vez desde que se había sentado. Ambas, dijo honestamente. Empezó como una consecuencia, luego se convirtió en una elección. Él asintió lentamente, como si esto tuviera un tipo de sentido que no necesitaba que le explicaran. No preguntas por qué me están casando, dijo él después de un rato. Dijiste que no podías decírmelo todavía, respondió ella. Así que no lo hice. Él la miró fijamente. La mayoría de la gente preguntaría de todos modos. La mayoría de la gente quiere la respuesta, dijo ella. Yo quiero la verdad, que es algo diferente, y la gente solo te dice la verdad cuando está lista para hacerlo. Presionar no los prepara. Solo los hace mentir más rápido. Algo se movió detrás de sus ojos. Ella no pudo nombrarlo. Era la mirada de alguien que se encuentra con algo que no esperaba encontrar en un lugar particular, como un manantial claro en medio de una sequía. ¿Dónde aprendiste eso?, dijo él. Viviendo, dijo ella simplemente. Él giró la taza en sus manos. Eran manos grandes. Había notado ella. No torpes. Nada en él era torpe, pero estaban hechas para la fuerza más que para la delicadeza. Y sin embargo, sostenía la taza con un cuidado que parecía habitual, como un hombre que había aprendido que las cosas que sostenía podían romperse si no era deliberado. He sido rey alfa durante 11 años, dijo. Las palabras salieron en voz baja, casi conversacionalmente, como si le estuviera contando algo sin importancia. Ella mantuvo el rostro impasible. Internamente, algo dio una y otra vuelta en la parte profunda de su pecho que estaba muy quieta y muy alerta. No respondió de inmediato. Sirvió más caldo en su taza y volvió a poner el cucharón en la olla. 11 años es mucho tiempo, dijo ella. Lo es. Él miró por la ventana. Hay gente que cree que es demasiado tiempo, que he mantenido el trono a expensas de ciertas alianzas, que consideran más importantes que las leyes que he defendido. Y los hombres que te hicieron esto, dijo ella con cuidado, están respaldados por una de esas alianzas. Sí. Ella guardó silencio, procesando esto. El rey alfa. No un alfa, no un líder de manada, el rey alfa en singular.
La figura en la cima de cada jerarquía que había crecido entendiendo que existía, pero a la que nunca en todos sus años se había acercado. El hombre cuyo nombre se pronunciaba con un peso particular en los consejos de la manada. El hombre cuyos juicios eran finales. Ese hombre estaba sentado en su pequeño sofá, bebiendo un caldo que ella había hecho con los huesos de pollo de ayer. Llevaba una camisa prestada 2 tallas más pequeña en los hombros, porque la suya había sido insalvable. Ella lo miró y él la miró y ninguno de los dos dijo nada por un momento. «Ibas a decírmelo eventualmente», dijo ella. «Sí». «¿Por qué no anoche?» Él lo consideró honestamente. «Porque anoche me ayudaste sin saber quién era. Quería saber quién eras tú primero, antes de que lo otro se interpusiera». Ella entendió eso de una manera que era casi incómoda, porque era exactamente el tipo de cosa que ella misma habría hecho. Se levantó, llevó las tazas a la cocina y se quedó un momento en el fregadero, mirando la línea de árboles. Rey Alfa. Y alguien lo quería muerto lo suficiente como para enviar a 4 hombres tras él bajo la lluvia, lo que significaba que lo que se avecinaba no era un desacuerdo menor. Era el tipo de conflicto que se movía a través de los territorios, cambiaba los paisajes de las manadas y dejaba vidas ordinarias atrapadas en medio, alteradas de maneras que no habían elegido y no podían deshacer. Pensó en su casa tranquila, sus cabras, su tarro de tomates en conserva en la bodega. Pensó en la expresión de su rostro cuando le había ofrecido agua sin nada a cambio, y en la forma en que había sostenido esa taza. Se secó las manos en el paño de cocina. «Deberías comer más», dijo sin darse la vuelta. «Estás sanando más rápido de lo que deberías con lo que has comido». Lo oyó moverse en el sofá. «¿Vas a pedirme que me vaya?», dijo él. Ella acercó la olla y sirvió más caldo en un cuenco. «Voy a pedirte que comas», dijo. «Podemos hablar del resto más tarde». Le llevó el cuenco y lo dejó. Y cuando finalmente le miró a la cara, había algo allí que pensó que podría haber sido lo más parecido a la gratitud que había visto en un rostro que claramente no estaba muy practicado en mostrarla. Se sentó de nuevo frente a Jim y cogió la costura que había dejado en el brazo de la silla. La luz se movía por el suelo en finas barras de tarde, y la casa estaba muy silenciosa. Y afuera, el bosque goteaba con lo último de la lluvia. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo, y ninguno de los dos sintió la necesidad de hacerlo. En la segunda mañana, se despertó antes del amanecer con el sonido de él moviéndose en la cocina. Se quedó quieta un momento, escuchando con la agudeza particular de alguien que ha aprendido que los sonidos fuera de lugar merecen atención. Pero no era un sonido alarmante. Era el sonido de alguien llenando una taza de agua, moviéndose lentamente e intentando no despertarla. Se levantó de todos modos. Estaba de pie junto a la ventana de nuevo, taza en mano, observando la oscura línea de árboles con esa misma cualidad de atención que había notado la noche anterior. Todavía concentrado, no ansioso exactamente, pero alerta. De la manera de un hombre que ha pasado suficientes años en situaciones donde bajar la guardia significaba no sobrevivir, y esa alerta simplemente se había convertido en su estado normal. Se giró cuando ella entró y ella creyó ver un destello de algo, una breve conciencia que él neutralizó rápidamente. «¿No podías dormir?», preguntó ella. «No duermo mucho», dijo él. «Costumbre». Ella aceptó eso sin comentarios y puso la tetera. Hizo té, trajo 2 tazas y se paró a su lado en la ventana, lo suficientemente cerca como para ver el mismo ángulo de la línea de árboles que él estaba observando. Nada se movía en la oscuridad. El bosque estaba silencioso de la manera particular de un lugar que está genuinamente vacío, en lugar de simplemente contener la respiración. «Nada anoche», dijo ella. «No, pero vendrán». «Suena seguro». «Estoy seguro». Él giró la taza en sus manos. «Hay 3 manadas involucradas en esto. 2 de ellas quieren eliminarme. Una está esperando a ver quién gana. Los hombres que han enviado no son soldados. Son especialistas. No se detienen». Mara pensó en esto cuidadosamente. Especialistas, es decir, están entrenados para esto específicamente, no para la aplicación de la ley de la manada. Algo más. Él la miró de reojo.
¿Sabes lo que eso significa? Crecí en territorio de manada, dijo ella. Sé lo que significa la palabra especialista en ese contexto. Él guardó silencio por un momento. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste? 22. ¿Y no has vuelto? No. ¿Por qué no? Ella sostuvo la taza con ambas manos y observó cómo el bosque comenzaba a clarear. Los árboles negros se volvían grises y luego verdes en sus bordes, a medida que el cielo detrás de ellos comenzaba su lento cambio hacia el amanecer. Porque descubrí que la versión de pertenencia que me habían ofrecido no era realmente pertenencia. Dijo, era solo cercanía, proximidad, estar en el mismo territorio que gente que en realidad no te veía. Hizo una pausa. Eso no es lo mismo. Él estaba muy quieto a su lado. No, dijo en voz baja. No lo es. Ella lo miró de reojo. Ya no estaba mirando los árboles. Estaba mirando algo en la distancia media que no estaba en esta habitación. Algo interno. Y su rostro había ido a un lugar que ella reconoció porque ella misma había estado allí. El lugar donde lo que alguien acaba de decir ha aterrizado demasiado cerca de algo real. Y necesitas un momento antes de poder mirarlo directamente. Le dio ese momento. Se volvió hacia la ventana. Después de un rato, él dijo, mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Mi padre murió en un desafío cuando yo tenía 14. Tomé el trono a los 23, cuando el anterior rey Alfa fue asesinado en una guerra que él mismo había medio empezado y dejado sin terminar. El consejo quería a alguien que pudieran manejar. Yo era joven, no tenía familia ni alianzas, y pensaron que esas cosas me hacían manejable. Dijo todo esto con el tono llano y factual de alguien que recita cosas que hace mucho tiempo que han dejado de ser dolorosas y se han convertido simplemente en parte del registro. ¿Tenían razón?, preguntó ella. La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa del todo. No. Ella sintió que algo se aflojaba en su pecho, una pequeña cosa involuntaria, y apretó los labios. Así que 11 años manteniendo un trono que ciertas personas creen que debería pertenecer a alguien más conveniente, dijo ella. Sí, y la herida en tu costado es un argumento esgrimido por esa gente. Un argumento mal construido, asintió él, dado que todavía estoy aquí. Esta vez ella no detuvo el pequeño tirón en el borde de su boca, lo convirtió en el acto de beber su té, pero sospechó por el ligero cambio en su expresión que él lo había visto de todos modos. Se quedaron allí hasta que la luz subió por completo y el bosque estuvo claramente vacío de cualquier cosa que no perteneciera. Luego ella hizo el desayuno y se sentaron a la mesa y comieron. Y ella le preguntó sobre las manadas involucradas, y él le contó más de lo que ella esperaba. Con la cuidadosa precisión de alguien que está acostumbrado a controlar la información, pero que ha tomado la decisión deliberada de extender su confianza a una persona específica, por razones que aún no había articulado del todo, ni siquiera para sí mismo. Ella escuchó sin interrumpir. Hizo 2 preguntas, ambas específicas, ambas prácticas. Él respondió a ambas directamente, lo cual ella apreció. Después, cuando los platos estuvieron limpios, se sentó de nuevo frente a él y dijo, si vienen, ¿qué quieren específicamente? ¿Tu muerte o tu rendición? Mi muerte, dijo él simplemente. Ya he rechazado la rendición 2 veces. Saben que no la aceptaré. ¿Qué significa rendición en este contexto? Abdicar, disolver la actual estructura de alianzas que he construido. Permitir que las 2 manadas se dividan los territorios centrales entre ellas bajo un consejo que controlan. Ella asimiló esto. Y si estás muerto, las leyes de sucesión dan el trono al siguiente reclamante superviviente, que en este caso es una chica de 16 años en una manada a 6 territorios de distancia, que no tiene interés en la política ni formación en gobierno, y que estaría completamente en manos de quien estuviera a su lado en el momento en que fuera coronada. Mara guardó silencio por un momento. No solo te estás protegiendo a ti mismo. No, dijo él, no lo he hecho en mucho tiempo. Ella lo miró a través de la mesa. La camisa prestada, la herida suturada, la taza de té ordinario.
El peso en su rostro que ella había pensado desde el principio que iba más allá de lo físico, y ahora entendía su origen. Llevaba un territorio a sus espaldas. Un conjunto de leyes, la estructura política que impedía que las manadas más pequeñas fueran absorbidas por las más grandes sin recurso alguno. Llevaba todo eso de la misma manera que aparentemente lo había estado llevando desde que tenía 23 años. Solo porque no había nadie más para hacerlo, y había decidido que importaba lo suficiente como para seguir adelante. Pensó en una niña de 11 años con un padre que había muerto haciendo lo mismo, interponiéndose entre algo peligroso y la gente que amaba. Entendió a este hombre de una manera que se asentó profunda y silenciosa dentro de ella, por debajo del nivel de las palabras. «Vendrán esta noche», dijo él. «Creo que la lluvia nos compró un día y medio. Mi olor se habrá fortalecido para ahora». «Entonces esta noche estaremos listos», dijo ella. Él la miró. «Deberías irte. Ve a casa de un vecino. Puedo manejar esto solo». «Estás a 4 días de tu fuerza completa», dijo ella. «No puedes manejar a 4 especialistas solo, y lo sabes». Su mandíbula se tensó. «No dejaré que te hagan daño por mi culpa». «No me harán daño», dijo ella con la tranquila certeza de una mujer que ha aprendido que afirmar algo claramente tiene su propio poder particular. «Porque conozco esta casa y esta tierra mejor que ellos, y porque me he estado preparando para algo como esto, no esto específicamente, sino algo, desde antes de que cayeras en mi patio». Él la miró fijamente. «Eso es una simplificación excesiva», añadió ella, «pero es mayormente cierto». Él guardó silencio durante un momento muy largo. Algo se movió en su rostro que ella no tenía nombre para, algo que no había visto allí antes. «Mara», dijo él. Ella encontró sus ojos. «Cuando esto termine», dijo él con cuidado. La forma en que un hombre habla cuando está diciendo algo verdadero y lo sabe, y no está del todo seguro de qué hacer con eso. «Me gustaría entender cómo llegaste a ser la persona que eres». Ella lo miró por un instante. Luego se levantó y recogió las tazas. «Ayúdame a mover los muebles lejos de la ventana trasera», dijo. Y él lo hizo. Vinieron después de la medianoche, como él había predicho. Ella los oyó primero. Por supuesto que sí. Conocía los sonidos de este bosque como conocía los latidos de su propio corazón. Cada crujido y cambio en el silencio, que era ordinario, y la cualidad precisa de la quietud que no lo era. Estaba sentada en la oscuridad junto a la ventana del dormitorio con el viejo rifle sobre las rodillas, cuando el primero salió de la línea de árboles, y ya estaba contando antes de que el segundo y el tercero lo siguieran al terreno abierto detrás de la casa. 4 al final. Él había tenido razón sobre el número. Se movió a través de la oscuridad hasta el umbral de la cocina y tocó el hombro de Kalyan. 2 presiones rápidas, la señal que habían acordado. Él estaba de pie antes de que la mano de ella dejara su hombro, y en la oscuridad, ella escuchó el sonido de él, completamente despierto, completamente alerta. La cualidad ligeramente diferente de presencia que emanaba de él cuando pasaba de la quietud a la preparación, como si la gravedad de él aumentara un grado. 4, murmuró ella, vienen por detrás, a 60 pies. Él se movió hacia la ventana que ella había despejado y miró sin tocar la cortina, inclinando ligeramente la cabeza para usar el ángulo que ella le había mostrado esa tarde, el que te permitía ver el patio trasero sin ser visible desde afuera. Miró durante el tiempo exacto que necesitó y luego retrocedió. «El de la izquierda es el líder», dijo muy bajo. «Enviará a los otros primero para probar la respuesta». «Así que no respondemos», dijo ella. Él la miró. «No respondemos», asintió. Ella había pasado la tarde haciendo 2 cosas. Había movido todo en la cocina que pudiera reflejar la luz o siluetear a una persona frente a una ventana. Y se había tomado su tiempo caminando por el patio y el borde del bosque, refrescando su comprensión de cada trozo de terreno irregular, cada lugar donde la hierba crecía larga, cada punto de cobertura natural entre la casa y los árboles. El primer hombre llegó a la ventana trasera. Ella lo observó a través de la rendija de la puerta del dormitorio. Una forma contra el cristal oscuro, su rostro moviéndose mientras intentaba ver el interior sin luz.
Se quedó allí un largo momento. Luego se movió hacia la puerta trasera. Ella la había desbloqueado. Él la abrió con cuidado y entró en la cocina. Y fue entonces cuando Calón, que se había movido sin hacer ruido por una habitación en la que ella habría jurado que no había espacio para que él se moviera, agarró al hombre por el cuello y lo puso en el suelo con un solo movimiento controlado que casi no hizo ruido. Estaba en el suelo antes de entender lo que había pasado, y el sonido que subió por su garganta fue cortado antes de convertirse en nada. Calón lo mantuvo allí, inmovilizado, y lo miró con una quietud que era más aterradora que cualquier cantidad de agresión visible. «Diles que no encontraste nada», dijo Calón. Su voz era muy baja. «Diles que el rastro se ha enfriado. Diles que te retiras para reagruparte». El hombre en el suelo respiraba muy rápido. «Díselo», dijo Calón de nuevo con la certeza plana de un hombre que nunca ha necesitado levantar la voz para ser creído. Una larga pausa. Luego el hombre asintió una sola vez. Calón lo soltó. Se levantó de un salto y salió por la puerta. Y escucharon sus pasos cruzar el patio y desaparecer entre los árboles. Luego voces, bajas e indistintas, demasiado lejos para que el oído humano de Mara las descifrara, pero claramente allí. Una pausa, movimiento a través de la maleza. Y luego, gradualmente, nada. Ella se quedó muy quieta en el umbral del dormitorio durante un largo momento. «Volverán», dijo Calón. «Lo sé», dijo ella, «pero no esta noche». «No», asintió él, «no esta noche». Ella soltó un lento suspiro, dejó el rifle contra la pared y se apoyó en el marco de la puerta. Sus manos estaban firmes. Lo notó con algo cercano a la satisfacción. Sus manos estaban firmes y su ritmo cardíaco estaba volviendo a la normalidad. De la manera medida de alguien que ha tenido miedo y no se avergüenza de ello, pero no ha dejado que tome las decisiones. Calón se paró en el umbral opuesto. La cocina entre ellos estaba oscura y muy silenciosa. «Eres extraordinaria», dijo él. Salió llanamente, sin el cuidadoso envoltorio que la gente suele poner alrededor de una declaración como esa. Sin las evasivas, ni la estudiada informalidad. Solo la palabra, el hecho de ello. Extraordinaria. Ella lo miró a través de la oscura cocina. «Soy práctica», dijo ella. «No son mutuamente excluyentes», dijo él. Ella le sostuvo la mirada por un momento. «No», asintió. «Supongo que no lo son». Ambos estaban muy quietos. La cocina a su alrededor se sentía más pequeña que antes. No incómodamente, solo diferente. La forma en que un espacio cambia cuando lo que hay dentro ha cambiado. «Mañana se reagruparán», dijo ella, volviendo al terreno práctico porque era sólido bajo sus pies y necesitaba solidez. «Se darán cuenta de que el hombre que enviaron vio algo y no lo informó honestamente. Volverán de manera diferente». «Sí. Así que tenemos que moverte». «¿A dónde?» Ella lo pensó. «Conozco a una mujer en el pueblo, Greta. Es la dueña de la casa que le alquilo. Sabe lo que soy en términos generales. Tiene un marido que fue de la manada antes de retirarse. No harán preguntas y tienen más espacio y 2 salidas. Mara. Iré por la mañana. Explicaré la situación. Mara». Ella se detuvo, lo miró. La forma en que había dicho su nombre era diferente, no interrumpiendo, no ordenando. Algo más silencioso que ambos. «Me has estado protegiendo desde el momento en que me encontraste», dijo él. «Suturaste mis heridas y me hiciste comer, y planeaste posiciones defensivas y te paraste en la oscuridad con un rifle mientras 4 hombres atravesaban tu línea de árboles». Hizo una pausa. «Y todavía no me has pedido nada». Ella lo miró fijamente. «No necesito nada de ti». «Lo sé», dijo él. «A eso me refiero». Ella entendió entonces lo que él estaba diciendo, aunque ninguno de los dos lo dijo abiertamente. Estaba diciendo que lo que ella le había dado una y otra vez desde que lo sacó de la lluvia, la ayuda sin nada a cambio, no era algo que le hubieran dado mucho. Que lo había tratado como a una persona que merecía cuidado independientemente de lo que era, lo que representaba, lo que podía ofrecer a cambio. Y que esto era algo más raro en su vida de lo que debería ser. Ella apartó la mirada primero, no porque estuviera incómoda,
sino porque lo que había entre ellos en la oscura cocina era muy claro de repente y necesitaba un momento. «Duerme un poco», dijo. «Mañana va a ser complicado». Mara se detuvo de nuevo. «Gracias», dijo él. Solo eso, simple y directo, y con un peso detrás que ella sintió en su esternón. Asintió una vez sin darse la vuelta y fue a su habitación. Se tumbó en la oscuridad y presionó una mano plana contra sus costillas, donde el peso de esa única palabra todavía estaba sentado, cálido y no solicitado. Y no durmió durante mucho tiempo. A media mañana estaba claro que no estaban simplemente reagrupándose. Mara vio la primera señal cuando fue al mercado. Había ido temprano, antes de la multitud, a por harina y sal. Y con la razón particular de estar en el pueblo, cuando todavía estaba lo suficientemente tranquilo como para leer el aire correctamente. Se había criado leyendo habitaciones. Había aprendido específicamente a notar cuándo una habitación había sido recientemente visitada por alguien que hacía preguntas sobre una persona que no estaba presente. Compró su harina. Compró su sal. Intercambió unas pocas palabras ordinarias con la mujer del puesto de grano y el chico que llevaba su cesta. Y cuando llegó al borde de la plaza y se volvió hacia la carretera, vio a los dos hombres sentados en la mesa fuera de la posada, con tazas de las que no bebían y ojos que no miraban la carretera, sino a la gente en ella. No eran los mismos hombres de anoche. Diferentes, más anchos, vestidos con la sencilla ropa de viaje de gente que no quería ser recordada, pero con la particular quietud de hombres esperando que alguien cometa un error. Y ella lo reconoció porque era una quietud que ella misma había aprendido. Caminó a casa sin prisa. Se lo dijo cuando volvió. Él lo asimiló con la calma de un hombre que había estado esperando malas noticias y encontró que la realidad no era peor que la expectativa. «Han ampliado la búsqueda», dijo él. «Ya no solo me están rastreando a mí, están buscando a cualquiera que pudiera haber ayudado». «Lo que significa que me están buscando a mí», dijo ella. Sí, ella lo había sabido en el momento en que vio a los hombres en la posada. Lo había sabido antes, honestamente, en alguna parte profunda y práctica de ella, que evaluaba situaciones sin la interferencia de la preferencia. Había sabido desde el momento en que lo sacó de la lluvia que la elección que estaba haciendo no era pequeña, que no se contendría, que ayudar a alguien que estaba siendo casado significaba eventualmente ser parte de la casa. Había tomado la decisión de todos modos. No se arrepentía. Estaba segura de eso ahora, de pie en su cocina, con harina en las manos y el peso de la situación presionando desde todos los lados. Miró a Callum al otro lado de la habitación y no sintió arrepentimiento. Solo la conciencia firme y lúcida de una persona que ha tomado una decisión real y está preparada para asumirla. «Vamos a casa de Greta hoy», dijo. «No mañana, hoy». Él asintió. Ella hizo una bolsa con la eficiencia de alguien que ha dejado lugares antes, rápidamente, con lo que importa y nada más. Botiquín, cuchillo, comida para 3 días. La pequeña caja de lata del fondo de su armario que contenía los documentos que necesitaba. Y una carta doblada que había escrito hacía 2 años y nunca había enviado, que metió sin pensar demasiado en ello. Él estaba de pie para cuando ella volvió a la cocina, con su abrigo puesto, el cual ella había secado, cepillado y remendado el bolsillo roto el día anterior, porque había que hacerlo, y no tenía nada más para sus manos en ese momento. «Lo remendaste», dijo él, notándolo. «Estaba dañado», dijo ella, lo cual no era realmente una respuesta. Él la miró por un momento con algo en su rostro que ella empezaba a reconocer, como la expresión que ponía cuando ella hacía algo que él no esperaba y para lo que no tenía el vocabulario para responder de inmediato. Salieron por la parte de atrás, a través del bosque, tomando el camino largo alrededor del pueblo para acercarse a la casa de Greta por el otro lado. Ella guiaba. Él la seguía lo suficientemente cerca como para poder oírlo detrás de ella. Silencioso para un hombre de su tamaño. No en completo silencio, pero casi. El tipo particular de movimiento que provenía de una larga práctica y una capacidad genuina.
Hablaron en voz baja mientras caminaban. Cuando esto se resuelva, dijo él, ¿qué pasará aquí? Ella mantuvo los ojos en el camino. ¿Qué quieres decir? Los hombres de la posada te habrán visto. Incluso si nos movemos con éxito hoy, volverán a tu casa. Sabrán que alguien de aquí ayudó. Sé que no puedes quedarte aquí después de esto. Ella había pensado en esto. Lo había pensado desde la primera mañana, cuando él le dijo que los hombres vendrían a buscarlo. Había mirado su casa, sus cabras y su vida tranquila y cuidadosamente cultivada. Y había entendido con la claridad particular de una persona que no se miente a sí misma, que esta versión de las cosas ya había terminado. La elección la había terminado en el momento en que la tomó. Y la pregunta ahora era solo qué vendría después. Lo sé, dijo ella de nuevo, simplemente. Él guardó silencio durante unos pasos. Lo siento, dijo. Ella le devolvió la mirada. No lo sientas. Tomé la decisión con los ojos abiertos. Eso no significa que el coste no sea real. Ella volvió a mirar hacia adelante. No, no lo significa. Salieron de los árboles en la parte trasera de la propiedad de Greta. Ella lo llevó a la puerta de la cocina y llamó. Greta abrió en instantes. Una mujer robusta de 60 años con agudos ojos grises y las manos de una persona que había pasado su vida haciendo trabajo físico. Observó el rostro de Mara, luego al hombre detrás de ella, y su expresión hizo lo que Mara había contado con que hiciera. Entender sin necesidad de que se lo explicaran. Entrad, dijo, y se hizo a un lado. El marido de Greta, Poor, estaba sentado en la mesa de la cocina. Un hombre grande y silencioso que había sido un guerrero de manada durante 30 años antes de dejarlo. Miró a Callan con la particular evaluación de un hombre que ha pasado décadas leyendo las capacidades de otros hombres de un solo vistazo. Luego se levantó de su silla e hizo algo que Mara no había esperado del todo. Bajó la cabeza, no una reverencia, algo más antiguo y específico. La postura de un lobo reconociendo un rango. Greta miró a Mara. ¿A quién me has traído, chica? Mara miró a Callan. Él estaba de pie, muy quieto, observando a Poor. Y había algo en su rostro, un reconocimiento silencioso, algo que parecía casi alivio al ser visto como lo que era por alguien que no tenía ninguna agenda asociada a esa visión. Se llama Callan, dijo Mara. El resto puede contártelo él mismo. Greta lo miró. Él le sostuvo la mirada. Soy el rey Alfa, dijo, y estoy en deuda con ustedes. Greta guardó silencio durante un momento muy largo. Luego sacó la silla frente a su marido y dijo, siéntate y déjame ver en qué estado te encuentras. Él se sentó. Mara se quedó de pie en la cocina de la mujer que le había alquilado una casa y no le había hecho preguntas durante 2 años. Y sintió que algo se movía y se asentaba en su pecho. No seguridad exactamente, todavía no, pero algo adyacente. La sensación de estar entre personas que entendían lo que costaban las cosas y no fingían lo contrario. Afuera, en algún lugar del pueblo, 2 hombres estaban sentados en una mesa de una posada con tazas intactas y ojos vigilantes. Y la situación se apretaba con cada hora que pasaba. Pero dentro de la cocina de Greta, al menos por esa hora, había calor y pan. Y la tranquila firmeza de personas que, todas a su manera, habían aprendido qué importaba lo suficiente como para protegerlo. La segunda noche en casa de Greta fue donde todo estalló. Mara estaba en la habitación de atrás, la que Greta le había dado, sentada en el borde de la cama con la caja de lata abierta en su regazo, sin hacer nada con su contenido, solo sentada con el peso particular de una persona en la bisagra entre lo que fue y lo que estaba por venir. Podía oír a Callan y a Poor en la cocina. No sus palabras, solo el bajo murmullo de hombres hablando. La ocasional pausa más larga que significaba que se estaba diciendo y asimilando algo significativo. Greta entró sin llamar, que era su manera, y se sentó en la silla junto a la ventana y miró a Mara. ¿Sabes lo que es? Dijo Greta. No era una pregunta. Sí, dijo Mara. ¿Desde cuándo? El segundo día. Greta guardó silencio por un momento. ¿Y no lo echaste? No. Greta cruzó las manos en su regazo y la miró con esos agudos ojos grises. ¿Por qué? Mara pensó en esto honestamente, como intentaba pensar en la mayoría de las cosas.
Pensó en la herida en su costado y la taza de agua sostenida con ambas manos, y la pregunta que él le había hecho en la oscuridad. Una palabra seca y cuidadosa. ¿Por qué? Como un hombre que había olvidado genuinamente que la gente a veces se ayuda mutuamente sin otra razón que la de ser lo correcto. Porque necesitaba ayuda, dijo, y porque, debajo de todo lo demás, estaba muy cansado. Y entiendo cómo se siente eso. Greta la estudió. ¿No tienes miedo de lo que esto significa para ti? Lo tengo, dijo Mara honestamente, pero tener miedo no cambia lo que elegí. Greta guardó silencio otro momento. Luego dijo, te mira como si fueras la única tierra firme en una habitación llena de agua. Mara no respondió a esto. Greta hizo un pequeño sonido que no fue exactamente una risa. Está bien, dijo. Duerme un poco si puedes. Se levantó, fue a la puerta y se detuvo. El hombre con el que Pur habló en el pueblo esta noche dice que ahora son 6. Han llamado a más. ¿6? Dijo Mara. Deberías saberlo. Se fue. Mara se sentó con la caja de lata en su regazo, miró a la pared y pensó en 6 especialistas entrenados contra un rey alfa herido, 2 cambiantes retirados y ella misma. Los números no eran cómodos, pero nunca había tomado sus decisiones basándose en la comodidad, y no iba a empezar ahora. Fue a la cocina. Kellon levantó la vista cuando ella entró. Pur se levantó de la mesa sin decir palabra y se fue por el pasillo, lo cual ella sospechó que fue deliberado y lo apreció. Se sentó frente a Kellon en la mesa y le dijo lo que Greta había dicho. Él lo asimiló sin expresión, lo que ella había aprendido que significaba que estaba calculando en lugar de descartarlo. Sus ojos se movieron ligeramente a la izquierda, luego hacia abajo, el patrón particular de alguien que repasa opciones. 6, dijo. 6. Han escalado. Guardó silencio por un momento. Lo que significa que el plazo ha cambiado. No están dispuestos a esperar más. ¿Qué plazo? Él la miró fijamente. Hay una sesión del consejo en 4 días. Si no estoy presente, se activa el protocolo de sucesión de emergencia. Eso es lo que están tratando de lograr ahora. No solo mi muerte, sino mi ausencia de esa sesión. Muerto o incapacitado, el resultado es el mismo. 4 días. 4 días. Apretó las manos sobre la mesa y pensó, necesitas salir de este territorio. Necesitas llegar a tu propia gente. Mi propia gente está a 3 territorios de distancia. Y las carreteras. No las carreteras principales, dijo ella. Conozco las rutas secundarias a través de este bosque. Hay caminos que no se han usado para el comercio en décadas. No están en ningún mapa que mantengan las manadas. Él la miró con una expresión con la que se estaba familiarizando, la que no podía nombrar del todo, pero que pensaba en privado que tenía algo que ver con un hombre que se encuentra con la realidad continua de una persona que era más de lo que había anticipado. «¿Conoces esos caminos?», dijo él. «He caminado cada centímetro de este bosque», dijo ella. «He tenido 2 años y nada más que hacer los domingos». Algo tiró de la comisura de su boca. Ella continuó. «Si salimos antes del amanecer usando el camino del este, podemos llegar a la frontera de este territorio para el mediodía. Más allá de eso, estarás en el territorio de la caída de piedra, que es terreno neutral y se puede llamar a tu gente desde allí». «Si salimos», dijo él. «Dijiste nosotros». Ella encontró sus ojos. «Dijiste que no puedo quedarme aquí después de esto, así que no me quedo». Él estaba muy quieto. «¿A dónde irás?», dijo él. Ella había estado pensando en esto, en el borde de su cama, con la caja de lata en su regazo. Lo había estado pensando en algún rincón tranquilo de sí misma desde la primera mañana, cuando lo había mirado a través de la mesa y había sentido el particular e inconveniente reconocimiento de alguien que ha pasado mucho tiempo creyendo que está cómoda sola y de repente ya no está del todo segura. «No lo sé todavía», dijo honestamente, «pero en algún lugar. He empezado de nuevo antes». Él la miró durante mucho tiempo. «Ven conmigo», dijo. Ella se quedó muy quieta. «No permanentemente, si no quieres», dijo él con cuidado, con la deliberación de un hombre que elige sus palabras con verdadera precisión.
No como nada más que alguien que me ha ayudado y a quien me gustaría mucho no dejar atrás en una situación que yo creé. Hizo una pausa. Pero si quisieras que fuera más que eso, si eso fuera algo que considerarías. Se detuvo. Ella lo miró a través de la mesa de la cocina de Greta, con la linterna entre ellos y la noche presionando desde afuera. Y 6 hombres en algún lugar en la oscuridad que lo querían muerto. Y una sesión del consejo en 4 días. Y toda una vida que había construido en este lugar tranquilo ahora terminando, sin importar lo que eligiera. Pensó en la proximidad y la pertenencia. Pensó en la diferencia entre la cercanía y ser vista. Pensó en una taza de agua ofrecida sin nada a cambio y en la forma en que él la había sostenido con cuidado, como algo que podría romperse. Te llevaré a la frontera, dijo, y luego veremos. No fue un sí, pero no fue un no. Y por la forma en que su rostro cambió lentamente, las duras líneas de él suavizándose a un grado que ella sospechaba que le costó permitir, entendió que él sabía la diferencia y se alegraba de ello. Salimos a las 4, dijo él. Estaré lista a las 3:30, dijo ella. Se levantó, volvió por el pasillo a su habitación, se sentó en la cama y juntó las manos en su regazo. Y se permitió, durante exactamente el tiempo que le llevó inspirar y expirar 3 veces, sentir todo el peso de cuánto había cambiado en 3 días. Luego se levantó y empezó a empacar. Salieron a las 3:40 de la mañana. Pur los acompañó hasta la línea de la valla trasera y le puso un papel doblado en la mano a Mara sin explicación. Ella lo abrió brevemente en la oscuridad y vio que era un mapa dibujado a mano de los caminos del este que había descrito. Él ya los conocía. Lo dobló, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y le apretó la mano una vez. Él asintió a ella y a Callon con la particular gravedad de un hombre que entiende lo que está en juego y está en paz con su parte en ello. Greta se quedó en el umbral de la cocina. No se acercó a la valla, pero cuando Mara miró hacia atrás, la anciana levantó una mano brevemente. Un pequeño gesto. Suficiente. El bosque estaba muy oscuro. Ella guiaba de memoria. El mapa era un respaldo que no creía que necesitaría. El camino del este estaba cubierto de maleza en algunos puntos, pero era sólido por debajo. El tipo de sendero que se había hecho por el uso regular durante muchos años, y recordaba ese hecho en la compresión de la tierra. Se movió sin luz, lo cual fue una elección, porque la luz podía verse y la oscuridad no. Callon la seguía 2 pasos por detrás, y ella era consciente de él continuamente. No de forma distractora, sino fundamentalmente. De la manera en que eres consciente del suelo bajo tus pies. No hablaron durante la primera hora. Cuando se detuvieron brevemente para beber de su cantimplora y recalibrar la dirección, él dijo en voz baja, «Tu sentido de la orientación es extraordinario. Pasé mucho tiempo sola en este bosque», dijo ella. «¿Lo aprendes o te pierdes?» «¿Qué pasó primero?» Ella le devolvió la cantimplora. «Ambos», dijo al mismo tiempo. Por un tiempo, él guardó silencio, asimilando esto. Caminaron durante otra hora. El camino subía ligeramente a medida que se movían hacia el este. Los árboles se raleaban lo suficiente como para que el cielo se hiciera visible en parches por encima, y el primer borde pálido del preamanecer comenzó a extenderse detrás de ellos. Ahora podía ver mejor y se movió más rápido. Él igualó su ritmo sin dificultad. Su herida aparentemente ya no era el factor limitante que había sido hace 2 días. Curación de cambiante, se recordó de nuevo. Cosa notable. En la tenue luz gris de la madrugada, los oyó. No cerca, quizás a media milla al sur, moviéndose paralelos a ellos a través de los árboles. Se detuvo y Callon se detuvo detrás de ella, y se quedó muy quieta, con la cabeza ligeramente inclinada. 2 de ellos moviéndose a un ritmo que sugería que estaban buscando en lugar de rastrear. Barriendo el bosque en secciones en lugar de seguir un rastro específico, hizo un pequeño gesto con la mano. Él se acercó a su hombro para ver el ángulo que ella indicaba, y en el proceso ella sintió el calor de él a su lado y la particular firmeza de su presencia. Sin prisas, confiando completamente en su lectura. «Sur», murmuró ella. «2, buscando en cuadrículas»,
Nos desviamos al norte. Él respiró. Ella ya se estaba moviendo. Fueron hacia el norte durante 20 minutos, cruzando el camino y acercándose a él desde un ángulo diferente. Y para cuando volvieron a la línea este, los sonidos se habían desvanecido. No se relajó del todo, pero el nudo en su pecho se aflojó un solo grado. Cuando se detuvieron de nuevo brevemente, a la sombra de un gran afloramiento de roca que ella usaba como punto de referencia, él se giró para mirarla, y ella pudo ver su rostro correctamente por primera vez a la luz del amanecer. Parecía cansado. No el agotamiento profundo de un hombre que está fallando, sino el cansancio desgastado de uno que ha estado funcionando a plena capacidad durante mucho tiempo y no se ha detenido a reconocer el coste. Y junto al cansancio, algo más. Algo abierto en su rostro que ella sospechaba que era raro y no del todo accidental. La mirada de un hombre que ha elegido dejar que alguien lo vea claramente y en contra de su experiencia previa, no se arrepiente. Le entregó el último trozo de carne seca de su mochila. Él lo tomó sin discutir. La frontera está a otras 2 horas, dijo ella. Posiblemente menos si el desvío al norte no nos costó demasiado. No lo hizo, dijo él. Ella asintió, se volvió hacia el camino, y él le agarró la muñeca. No como la primera noche, no como una advertencia, solo un toque. Su mano alrededor de su muñeca, lo suficientemente ligera como para que pudiera haberse soltado sin esfuerzo. Lo que significaba que no se trataba de detenerla. Se trataba del gesto en sí. Ella se giró. Él la estaba mirando con esa expresión de nuevo. La que no tenía nombre, pero que había dejado de fingir que no reconocía. Decidas lo que decidas, dijo él. Cuando lleguemos a la frontera, elijas lo que elijas. Quiero que sepas que estos 3 días han sido la experiencia más honesta que he tenido en más tiempo del que puedo recordar. Y eso no es poca cosa para mí. De hecho se detuvo, miró ligeramente a un lado. Es mucho. Ella lo miró, su rostro a la luz de la madrugada, la larga línea de su mandíbula, el cansancio y la apertura. Y lo que había debajo de ambos, que era muy claro y muy real. Se había mantenido a una distancia medida de esto durante 3 días, no con frialdad, no con deshonestidad, sino con cuidado. De la manera en que hacía la mayoría de las cosas que importaban, midiendo antes de moverse, asegurándose de que el terreno fuera sólido. Era sólido, podía sentirlo ahora, con la misma certeza con la que sentía la dirección en la oscuridad. Sigue caminando, dijo. Podemos hablar en la frontera. Él escudriñó su rostro por un momento, luego le soltó la muñeca. Caminaron. El bosque a su alrededor estaba cobrando vida por completo ahora. Pájaros moviéndose en las ramas superiores, la luz filtrándose en largas barras pálidas entre los árboles. Ella guiaba y él la seguía, y el camino se desenrollaba constantemente ante ellos. Y ella pensó en la pertenencia y la proximidad, en la diferencia entre ambas. En un hombre que había sostenido una taza de agua con ambas manos, como algo que no estaba seguro de merecer. Llegaron al marcador de la frontera justo antes de las 8 de la mañana. Un poste de piedra colocado en el cruce de 2 viejos caminos, tallado con la marca del territorio de la caída de piedra. Se detuvo junto a él, miró hacia el este, donde el bosque se abría a una vista más amplia, y luego se volvió. Él ya la estaba mirando. «Llama a tu gente», dijo ella. «Diles dónde estás». Él no se movió de inmediato. «Mara». Ella encontró sus ojos. «Ven conmigo», dijo él, no la versión cuidadosa y cubierta de la noche anterior. Esto era más simple, más llano. Un hombre diciendo lo que quería decir. Ella miró la piedra fronteriza. Miró el bosque detrás de ellos, los 2 años de su vida tranquila al otro lado. La casa que había alquilado, las cabras que había criado, las mañanas de los martes en el mercado. Y el silencio particular y precisamente cultivado que había construido a su alrededor. Como un muro que se había dicho a sí misma que era un hogar. Pensó en lo que Greta había dicho. Te mira como si fueras la única tierra firme en una habitación llena de agua. No había querido ser la tierra firme de nadie durante mucho tiempo. Una vez había sido la definición de sí misma de otra persona,
y le había costado más de lo que había podido permitirse. Pero esto era diferente. Entendió la diferencia ahora, de pie aquí a la luz de la madrugada, en el borde de un territorio y el comienzo de otro. La diferencia era que él no le estaba pidiendo que fuera más pequeña. Le estaba pidiendo que viniera exactamente como era. La mujer que caminaba por bosques oscuros sin luz, suturaba heridas en silencio, tomaba decisiones con los ojos abiertos y las mantenía sin importar el coste. No le estaba pidiendo que desapareciera en su historia. Le estaba pidiendo que trajera la suya propia. Ella lo miró. Tengo condiciones, dijo. Algo en su rostro cambió. No sorpresa, algo más específico que eso. Algo que parecía reconocimiento, como alivio. Nómbralas, dijo él. Ella cruzó la piedra fronteriza. Su gente llegó al mediodía. 6 jinetes llegaron por el acceso este, moviéndose rápido. El tipo de velocidad controlada que hablaba de urgencia sin pánico. Los vio venir desde la colina donde ella y Callan se habían sentado a esperar. Y notó la forma en que se movían y lo que ese movimiento le decía. Entrenados, leales. Y cuando lo vieron, la cualidad particular de su alivio, la forma en que los hombros cayeron y las posturas cambiaron, le dijo algo más específico sobre qué tipo de líder era él y cómo su ausencia les había afectado. La que llegó a él primero fue una mujer, compacta y de pelo oscuro, que le agarró el antebrazo en el saludo de guerrero de manada y dijo algo bajo y rápido que Mara no pudo oír desde donde estaba. Callan respondió brevemente y luego se giró y dijo su nombre. Y los ojos de la mujer se posaron en ella con una evaluación rápida, profesional y no hostil. Sarin, dijo él, esta es Mara. Ella es la razón por la que estoy aquí de pie. Sarin la miró. Entonces te debo una deuda que pasaré el resto de mi vida alegrándome de pagar. Dijo, lo cual no era lo que Mara había esperado, y a lo que descubrió que no podía responder de inmediato. Viene con nosotros, añadió Callan. La expresión de Sarin no cambió significativamente. Bien, dijo simplemente, y se volvió hacia los jinetes. Mara se quedó de pie a la luz de la tarde y sintió el peso de esa única palabra asentarse en su pecho. Bien, como si fuera simple, como si lo que ella había estado rodeando cuidadosamente durante 3 días fuera, desde fuera, completamente sencillo. Supuso que lo era, desde fuera. Cabalgaron durante la tarde. Los jinetes de Sarin los rodearon, no opresivamente, sino con el posicionamiento practicado de personas que eran muy buenas protegiendo algo que valoraban. Y no iban a dejar de serlo porque la amenaza inmediata hubiera sido desviada. Mara cabalgó junto a Callan, que fue el arreglo de Sarin, y descubrió que se sentía cómoda a caballo, lo que la sorprendió un poco, y luego no, porque había crecido en una manada, y la mayoría de los niños de manada aprendían a montar antes de los 10 años. Él montaba con la facilidad de una larga práctica, una mano en las riendas, la otra descansando en su rodilla. Y las líneas de su rostro habían cambiado de nuevo. Todavía estaba cansado. Todavía llevaba el peso que ella había sentido desde el principio. Pero la cualidad dura y contenida que había emanado de él como presión en su cocina era diferente ahora. No se había ido, pero estaba menos solo. Ella notó eso. Y notó que lo notaba. Hablaron mientras cabalgaban, no con urgencia, no sobre nada que no pudiera haber esperado. Él le preguntó por los nombres de las cabras, y ella le dijo sin vergüenza que no les había puesto nombre. Y él dijo que eso parecía una contención que no había aplicado a nada más que hubiera hecho en los últimos 3 días. Y ella dijo que eso era diferente. Y cuando él preguntó en qué era diferente, descubrió que no tenía una respuesta completamente satisfactoria, lo que a él le divirtió visiblemente, y a ella descubrió que no le importaba. Al anochecer habían cruzado 2 fronteras de territorio y llegado a una posada que Sarin claramente conocía. Un edificio bajo de piedra, apartado de la carretera, regentado por una familia que tenía el aspecto de haber alojado a gente de manada en tránsito antes y entendía el valor de la discreción. La mujer que abrió la puerta miró a Callan sin reacción visible más allá de una breve y muy formal bajada de su mirada.
Eso seguía sucediendo. Mara lo notó. La mirada baja, la pausa particular antes de que la gente le hablara. La forma en que una habitación se reorganizaba ligeramente cuando él entraba. No con miedo, sino con la cualidad específica de atención que se le da a alguien cuya presencia significa algo. Había sabido intelectualmente lo que él era desde el segundo día. Lo estaba entendiendo de manera diferente ahora, viendo cómo el mundo a su alrededor se ajustaba como el agua fluyendo alrededor de una piedra. La piedra no pide esto. El agua simplemente responde a lo que está allí. Se sentó frente a él en la mesa de la posada esa noche, comió pan y estofado y pensó en cuáles habían sido sus condiciones. Las que había nombrado en el marcador de la frontera, mientras él la miraba con esa expresión abierta y expectante. Ella había dicho: no desaparezco en tu mundo. Mantengo mis propias opiniones y las digo. Me cuido a mí misma y no soy manejada, ni redirigida, ni hecha más pequeña para la conveniencia de nadie. Él había escuchado cada una. Había asentido una vez y luego había dicho: esas no son condiciones, son requisitos, y no lo querría de otra manera. Ella lo había mirado durante un largo momento. Luego había cruzado la piedra fronteriza. Ahora estaba sentada en la posada y él estaba frente a ella. Y Saren estaba en el otro extremo de la mesa, revisando mapas con dos de los jinetes. Y la habitación estaba llena de calor y el bajo sonido de gente que está cansada pero ya no tiene miedo. Y se permitió sentir la cualidad particular de este momento sin desviarlo. No era lo mismo que la tranquilidad de su casa en Hondonada Fría. Era más ruidoso y más poblado y significativamente más complicado. Y llevaba consigo un peso y una dirección y un conjunto de apuestas que no había elegido, pero en las que había entrado con los ojos abiertos. También era, entendió, sentada aquí, más real de lo que había sido la tranquilidad hacia el final. La tranquilidad se había convertido, podía admitirlo ahora, menos en una elección y más en un hábito que nunca había examinado lo suficientemente de cerca como para cuestionar. Había estado quieta durante 2 años, diciéndose a sí misma que la quietud era paz. Solo ahora, sentada en una habitación llena de movimiento y consecuencias, entendía la diferencia. «Estás pensando muy alto», dijo Callon. Ella lo miró. «Estoy pensando en silencio», dijo. «Siempre pienso en silencio. Tú simplemente notas más que la mayoría de la gente». Algo se movió en su expresión. «No estás infeliz», dijo. Salió con cuidado, como si estuviera probando la observación contra la posibilidad de estar equivocado. «No», dijo ella. Él se relajó un grado. «Bien», dijo, y la forma en que lo dijo fue exactamente la misma en que Sarin lo había dicho en la frontera. Simple y directo, y sin la actuación del alivio, solo el hecho de ello. Lo miró a través de la mesa con su pan, su estofado, sus mapas y su lámpara de posada ordinaria. «4 días para el consejo», dijo ella. «Sí. ¿Puedes llegar?» Él la miró directamente. «Podemos llegar», dijo. «Dijiste condiciones, no limitaciones». Ella sintió que la comisura de su boca se movía. «No», asintió. «No limitaciones». Cogió su pan. Afuera la noche se asentaba sobre el camino que habían recorrido y los territorios detrás de ellos. Y en algún lugar de esos territorios, 6 hombres estaban reconstruyendo un rastro que se había enfriado en una piedra fronteriza. Y una estructura de poder construida sobre mentiras comenzaba a mostrar sus primeras grietas reales. Y una sesión del Consejo a 4 días de distancia llevaba más peso del que la mayoría de la gente que se preparaba para ella entendía. Y dentro de una posada en el borde de la caída de piedra, una mujer que había pasado 2 años aprendiendo a existir de la manera más pequeña posible, estaba sentada frente al rey alfa más temido que existía, comiendo pan que no había horneado ella misma por primera vez en 2 años, y descubriendo, para su genuina y sencilla sorpresa, que no tenía miedo. La sesión del consejo lo cambió todo, y sin embargo, lo que más importó sucedió la noche anterior. Habían llegado al Torreón de Hierro, la sede formal de la corte del rey Alfa, en la tarde del tercer día. Mara lo había visto desde la carretera antes de entrar por la puerta.
Una estructura masiva de piedra oscura y arquitectura antigua. Torres que habían sido construidas por alguien que entendía que un edificio podía comunicar algo simplemente existiendo. Que el poder era real y permanente, y valía la pena tomarlo en serio. Había mantenido su rostro neutral y su espalda recta. Dentro todo se movía con la eficiencia de una corte que había sido brevemente interrumpida y ahora se estaba reorganizando alrededor del regreso de su centro. La gente se movía rápidamente, hablaba en voz baja, entregaba informes y recibía instrucciones. Y toda la maquinaria de gobierno sobre la que había leído y entendido abstractamente, de repente era muy concreta y presente por todos lados. Kalen se movía a través de ella con la misma gravedad con la que se había movido por su pequeña cocina, lo cual a ella le pareció interesante. No era diferente aquí, no más grande, no interpretando el papel. Simplemente era lo que era y la corte se doblaba a su alrededor porque esa era la naturaleza de la relación. Sarin la llevó a una habitación que era más grande que cualquier habitación en la que hubiera dormido, y le dijo que tenía acceso al baño, las cocinas y la biblioteca, y que nadie la molestaría si no quería ser molestada. Lo cual fue dicho con la particular conciencia de alguien que ha estado prestando atención y ha entendido algo verdadero sobre la mujer con la que estaba hablando. Se bañó, durmió, realmente durmió. El primer sueño ininterrumpido que había tenido en 4 días. Comió un desayuno que no había hecho ella misma y lo encontró adecuado pero ligeramente salado de más. Exploró la biblioteca, que era genuinamente notable. Estaba en la biblioteca a última hora de la tarde, 3 horas antes de la sesión del consejo, cuando él la encontró. Entró sin los pasos formales de alguien que todavía lleva el peso del día. Se sentó en la silla frente a la de ella sin ceremonia y dejó una taza en la mesa junto a ella, que era té. Lo que le dijo algo sobre cuán cuidadosamente había estado prestando atención durante los últimos días. Ella dejó su libro. Mañana, dijo ella. Esta noche, dijo él. La sesión es esta noche. Se adelantó. Ella lo miró. Parecía cansado de la manera específica de alguien que ha sido informado extensamente sobre cosas que en su mayoría ya sabía y ahora tiene que enfrentar la versión formal de ellas. ¿Estás listo?, preguntó ella. He estado listo durante 2 años, dijo. Me he estado preparando para este conjunto específico de argumentos desde que entendí por primera vez qué manadas se movían en mi contra. Eso no es lo que pregunté. Él la miró. ¿Estás listo?, dijo ella de nuevo, más bajo. No el rey Alfa. ¿Tú? Él se quedó muy quieto. Luego dijo, es la primera vez que alguien me pregunta eso. Ella le sostuvo la mirada. Entonces ya era hora. Él guardó silencio por un momento. Ella observó cómo su rostro se asentaba, la ligera liberación de algo sostenido con mucho cuidado durante mucho tiempo. Estoy cansado, dijo, no evasivamente. Honestamente, con la franqueza de un hombre al que se le ha dado permiso para ser honesto y lo está tomando con cuidado porque no está seguro de que no se lo quiten. Lo sé, dijo ella. Pero sí, dijo él, estoy listo. Ella asintió. Volvió a coger su libro y él se quedó en la silla frente a ella, y ninguno de los dos habló por un rato. Y era el mismo silencio que la primera mañana en su cocina. El silencio de 2 personas que no necesitan llenar el espacio entre ellas para confirmar que el espacio es cómodo. Después de un rato, ella dijo sin levantar la vista de la página, «Deberías comer antes de que empiece». «Lo sé». «Y beber agua, no lo que sea que pongan en la mesa de la sala del consejo, porque siempre es algo ceremonialmente apropiado en lugar de realmente útil». Él la miró por encima del borde del libro que ella no estaba leyendo realmente. «¿Cómo sabes lo que ponen en la mesa en las salas del consejo?» «No lo sé», dijo, «pero sé lo suficiente sobre ocasiones formales para saber que optimizan la apariencia en lugar de la función». Él hizo un sonido que fue casi una risa. Se dio cuenta de que había estado esperando, desde la primera mañana en su cocina, escuchar ese sonido. Era, pensó, exactamente lo que había esperado. Bajo, genuino y ligeramente sorprendido. Como algo que no se había ejercitado regularmente y estaba recordando cómo. Levantó la vista,
Él la estaba mirando con esa expresión de nuevo, la que no tenía nombre, excepto que pensaba ahora, después de 4 días, que entendía sus partes constituyentes. Estaba hecha de gratitud y reconocimiento, y algo debajo de ambos. Algo más silencioso y fundamental que pensaba que podría ser simplemente el sentimiento de una persona que está, por primera vez en mucho tiempo, en un lugar donde no tiene que actuar para ser ella misma. «Ve a comer», dijo ella suavemente. Él se levantó, se detuvo en la puerta. «Mara». Ella levantó la vista. «Después de esta noche», dijo, «pase lo que pase, quiero mostrarte algo. Hay una parte del torreón a la que no llevo a la gente. Un antiguo terreno de bosque en el lado sur, dentro de los muros. Es tranquilo». Ella entendió lo que él estaba ofreciendo. No un gran gesto, no una reclamación. Lo que él había descubierto en 4 días que ella realmente valoraba. Un lugar tranquilo. «Después de esta noche», dijo ella. Él se fue. La sesión del consejo duró 4 horas. Se enteró después, no por él, sino por Sarin, que la encontró todavía en la biblioteca, se sentó y se lo contó con la precisión comprimida de una persona que resume una situación compleja de manera eficiente. Las dos manadas opuestas habían presentado su caso. Se había presentado la evidencia en su contra. 3 de los 6 especialistas en el campo habían sido puestos bajo custodia para entonces, lo cual fue decisivo. La alianza que Callon había pasado 11 años construyendo se mantuvo. La moción para activar la sucesión de emergencia fracasó por un margen significativo. Él vino a buscarla después. Entró en la biblioteca y se detuvo cuando la vio. Y ella pudo leer el resultado de la sesión en su rostro antes de que dijera una sola palabra. No triunfo exactamente, la cosa más profunda, la cosa que viene después de que has estado luchando por algo durante mucho tiempo y se mantiene. Ella se levantó. ¿Se acabó?, preguntó. «Se acabó», dijo él. Ella asintió lentamente. Algo se alivió en ella que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo, y pensó en la niña de 11 años y su padre, y la forma particular de una persona que aprende temprano que vale la pena interponerse ante algunas cosas. Él cruzó la habitación y se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera haber extendido la mano y tocarlo sin extender completamente el brazo. Miró su rostro con la cuidadosa atención de un hombre que cataloga algo que pretende recordar. «Dijiste después de esta noche», dijo él. «Lo dije. El bosque todavía está allí». Ella lo miró, todo lo que entendía de él ahora. Los 11 años y el chico de 23, y la taza sostenida con ambas manos, y el sonido que salió de él en la biblioteca que fue casi una risa. Lo miró y pensó en la proximidad y la pertenencia y la diferencia entre ambas. Y el momento en que lo había entendido claramente, de pie en una piedra fronteriza en la madrugada con una elección frente a ella. Había tomado la decisión, seguía tomándola cada momento desde entonces, con los ojos abiertos. «Muéstrame», dijo. Y él la sacó de la biblioteca y a través de los silenciosos pasillos del torreón de hierro. Y la noche estaba muy quieta, y en algún lugar delante de ellos había un trozo de antiguo terreno de bosque donde reinaba la calma. Y ella los siguió hacia él sin una linterna, porque nunca había necesitado una. El bosque dentro de los muros del torreón era antiguo, más antiguo que la piedra que lo rodeaba, pensó. El tipo de antigüedad que se asienta en las raíces de los árboles y no necesita anunciarse. Caminó a través de él a su lado, ninguno de los dos hablando. Y la quietud aquí no era la quietud controlada de las habitaciones vacías, sino la quietud viva de un lugar que había estado creciendo durante mucho tiempo y estaba contento de seguir haciéndolo. Entendió por qué él venía aquí. Se detuvieron en el centro, donde una sola piedra grande se encontraba en la base del árbol más antiguo, desgastada y lisa en su parte superior, por lo que podrían haber sido generaciones de uso. Él se sentó allí, ella se sentó a su lado. El aire de la noche era fresco, y las estrellas estaban claras sobre el dosel, y el torreón estaba presente, pero distante. Sus luces visibles a través de las ramas.
sus sonidos amortiguados hasta casi nada. Aquí es donde vengo cuando necesito recordar por qué lo hago, dijo él. Ella miró hacia arriba a través de las ramas. ¿Ayuda? Dijo ella. Normalmente, dijo él, esta noche es innecesario. Él la miró. Esta noche, ya lo sé. Ella sostuvo eso por un momento. Kelon, dijo ella. Sí, no voy a ser alguien que desaparezca en tu vida, dijo. Quiero que entiendas eso claramente. No como una advertencia, como una declaración de hechos. Soy lo que soy, y he pasado mucho tiempo sintiéndome cómoda con eso, y no estoy dispuesta a deshacerlo. Lo sé, dijo él. No te lo estoy pidiendo. Sé que no, dijo ella. Lo digo de todos modos porque es importante decirlo en voz alta. Él guardó silencio por un momento. ¿Hay algo más que necesites decir en voz alta? Ella pensó. Que me alegro de haberte encontrado bajo la lluvia, dijo, y que lo volvería a hacer. Todo, sabiendo lo que sé ahora. Algo sucedió en su rostro, la última de la cuidadosa distancia que mantenía entre él y lo que sentía. La armadura que no era dureza sino precaución. Años de precaución aprendida, apartados por un solo grado. Pudo ver lo que había debajo, firme, verdadero y largamente sostenido. Yo también, dijo él. Encontrarte puede ser lo más importante que me ha pasado en 11 años. Ella lo miró. Esa es una afirmación significativa, dijo. Lo sé, dijo él. No suelo hacerlas, y así es como sé que es verdad. Ella le sostuvo la mirada en la oscuridad, en la quietud, en el viejo bosque que había estado creciendo más tiempo del que ninguno de los dos había estado vivo, y sintió el peso de los últimos 3 días asentarse en algo que reconoció. No una resolución exactamente, no un final. El terreno sólido al comienzo de un largo camino. Real bajo tus pies, lo suficientemente firme como para caminar sobre él. No tenía miedo. Había tenido miedo antes, de la pérdida, de la pequeñez, de volverse periférica en habitaciones que no tenían lugar para ella. Había construido su vida tranquila precisamente para evitar el dolor particular de estar en un lugar al que no perteneces. Y sentada aquí ahora, entendió algo que no se había permitido entender durante mucho tiempo. Pertenecer no era la ausencia de complicaciones, no era quietud, no era silencio. Era la particular y rara sensación de ser vista completamente. Las partes difíciles y las capaces, las cansadas y las fuertes, todas juntas. Y que alguien eligiera eso específicamente, sin editarlo. Él la había encontrado en un bosque oscuro, apenas consciente, y ella había suturado sus heridas en silencio, le había dado caldo, se había parado en la oscuridad con un rifle. Lo había guiado a través de un bosque que conocía de memoria y había nombrado sus condiciones en una piedra fronteriza. Él había observado todo eso con esos ojos oscuros y firmes, y no le había pedido que fuera otra cosa que lo que era. Ni una sola vez, ni con una sola palabra. Extendió la mano y la puso sobre la de él, donde descansaba sobre la piedra. Él giró su mano y sostuvo la de ella. Se sentaron en el viejo bosque en la oscuridad, y las estrellas se movieron sobre sus cabezas. Y el torreón estaba iluminado y presente detrás de ellos. Y el futuro era complicado y grande, y lleno de cosas que ninguno de los dos podía ver claramente todavía. No le tenía miedo. Nunca había necesitado ver claramente para avanzar. Había estado caminando en bosques oscuros toda su vida. Sabía cómo encontrar el camino. Le apretó la mano una vez. Él la sostuvo. Eso era suficiente. Por ahora, eso era exactamente suficiente. La mujer que había suturado las heridas de un extraño en silencio, que nunca había sabido hacia qué caminaba cuando bajó de su porche bajo la lluvia, se sentó en un viejo bosque en el corazón de un torreón en el que nunca había imaginado entrar. Y sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba precisamente donde se suponía que debía estar. No porque la hubieran llevado allí, no porque alguien lo hubiera elegido por ella, sino porque ella misma había tomado cada decisión con los ojos abiertos y las manos firmes. Y esas decisiones la habían traído aquí, y aquí estaba bien.
El bosque respiraba a su alrededor, y la noche se mantuvo. Nota del autor: gracias por acompañar a Mara en cada momento de calma y en cada paso incierto. Esta historia nació de la creencia de que lo más poderoso que una persona puede ofrecer a otra es simplemente verla claramente, sin pedirle que sea diferente, sin condiciones. Mara no es una mujer que necesitara ser rescatada. Ya era capaz, ya era suficiente, ya estaba completa. Lo que encontró bajo la lluvia esa noche no fue a alguien que la completara, sino a alguien que reconoció lo que ya estaba allí y lo valoró por exactamente lo que era. Si alguna vez te han dicho que tu fuerza silenciosa no es suficiente, o que tu autosuficiencia te hace difícil de amar, o que ser cuidadoso contigo mismo significa que eres cerrado, espero que la historia de Mara te haya recordado que esas cosas nunca fueron defectos. Eran la forma de una persona que sobrevivió, aprendió y simplemente estaba esperando a alguien que pudiera ver la diferencia. Gracias por sentir con estos personajes. Hasta la próxima historia.